presupuesto. Pero aquí lo que nos llama la atención es, o sea, cuánto tiempo hubiera pasado para darnos cuenta que alguien le movió a la publicación y de manera dolosa, porque no fue un punto, una coma, no se borró otra cosa, sino específicamente un cobro que beneficiaba, digamos, a los empresarios. Sí. Así es. Nos quedan unos minutos antes de ir a la pausa de mitad del programa. Antes de pasar a esta pausa, a mí me gustaría que nos fuéramos moviendo a la reflexión también sobre esta dinámica de cómo el presupuesto y las prioridades que están ahí registradas se ven reflejadas o no en el tema de movilidad, ¿no? Ok, y en una pregunta, ¿es movilidad nada más o calidad del aire? Porque, por ejemplo... Yo creo que sí van vinculadas, mano, como para también comentártelo, la intención es poder hacer esta reflexión también acerca del aumento a los derechos vehiculares, y junto con esa distinción, pues poderle también platicar al auditorio que nos está escuchando de qué forma se podría, en el mejor de los casos, y si está diseñado bien ese mecanismo para poder obtener dinero por parte del Estado cobrando a las personas que usan un automóvil particular para invertir en la mejora ambiental y especialmente de la calidad del aire en la ciudad, ¿no? Y de alternativas de movilidad, o sea, finalmente es para eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿te parece, bueno, a reserva de que quieras agregar ahora algo, si escuchamos una cápsula o si quieres primero escuchamos lo que nos ibas a compartir y vamos a la cápsula? Sí, si quieren me les comento. Dentro del presupuesto yo les decía que se destinaron recursos extraordinarios, digamos, para el Biciplan, pero también se están contemplando recursos para propuestos por el gobierno del estado para el Plan Maestro de Movilidad, para el PIMUS, que es un programa muy importante, que es un estudio que contempla, digamos, todas las alternativas que tenemos de movilidad y nos llevaría a tener las bases de planeación de lo que tenemos que hacer para hacer realmente una ciudad más accesible, transitable y demás. El PIMUS y también ciertas estaciones de monitoreo para monitorear bien la calidad del aire. O sea, eso sí es algo que incluyó el gobierno estatal y que se refleja y obtuvo presupuesto suficiente para realizarse este año. Muy bien, entonces con eso en mente y pensando que obviamente la forma en la que nos movemos en la ciudad afecta también el ambiente, ¿no? el aire que respiramos, por ejemplo, pues escuchemos una cápsula que preparó el ingeniero Moisés López Cantú. Él es maestro en Administración y Políticas Públicas. Es doctor. Saludos Ya, a doctor. Moisés. El doctor en Políticas perdón Públicas. por bajar el título. Moisés, gracias. Si nos estás escuchando por allá, anda fuera de la ciudad. Es también pues persona cercana a este programa y a los esfuerzos que hemos estado realizando primero desde la universidad y después fuera de la universidad para empezar a tocar estos temas de transporte público. Y nos prepara esta opinión en donde pues busca darnos también un poco más de contexto sobre el alza a la tarifa de transporte público y pues qué implicaciones tiene. Entonces vamos a escuchar la cápsula y volvemos, son unos 4 minutos. Regresamos ya a La Magia del Poder. Mi nombre es Roberto Alviso, me acompaña en cabina mi compañera Paulina Morán. Hola, muchas gracias. Y como invitada el día de hoy está aquí en cabina la diputada Mariela Saldívar. Mariela, otra vez gracias por estar aquí. No, encantada de la invitación, Roberto. Temas muy importantes. A todos, tu auditorio. gracias por estar. Y a todas las personas que no se acaban de sintonizar, decirles, estamos platicando sobre el tema de movilidad a nivel de Monterrey, especialmente vinculado con la propuesta al alza de la tarifa del transporte público y también este otro debate que hubo con el presupuesto 2019, que fue el alza a los derechos vehiculares, ¿no? Entonces es un tema amplio, pero pues estamos aprovechando esta hora para poder, como decimos, pues buscar entender cuáles son los procesos detrás de como esta cortina que existe y que al final nunca como ciudadanía queda tan claro cómo se están tomando las decisiones, pero pues para eso estos espacios de reflexión. Entonces, antes de irnos, para quienes ya nos están sintonizando, escuchamos al doctor Moisés López Cantú darnos una perspectiva acerca de cómo comprender el servicio de transporte público, que pues como bien dice el nombre, pues es un servicio público, y cómo también analizar la vista como imperiosa necesidad por parte de permisionarios y el gobierno del estado de subir la tarifa. Entonces pues con ese marco y con lo que nos contaba Moisés regresamos acá a cabina y pues empezamos a platicar. Yo, Mariela, me gustaría poderte preguntar ¿cómo interpretar esta relación que existe entre el gobierno del estado y los permisionarios, que son quienes a nivel operativo ofrecen el servicio. Es una relación
entre iguales, el gobierno del estado consigue realmente ser rector de este servicio público que tiene que proveer, o los permisionarios tienen más peso en esta relación como de fuercitas, muchas veces también que se aprecia más al momento de negociar estas alzas. Bueno, me voy a ir al origen, ¿no? Como bien mencionó Moisés, le mandamos aquí un fuerte abrazo. Efectivamente es un servicio público y se da el permiso a particulares para que lo operen, pero en sí la movilidad es un derecho humano y en la Constitución de Nuevo León ya es un derecho que está plasmado y que nosotros, el gobierno y los entes de gobierno, incluyendo el Congreso, deberíamos de garantizar esa posibilidad de podernos trasladar para poder estudiar y trabajar y poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? El derecho a la movilidad. Ahora bien, ¿cómo ha funcionado? Pues antes, hace muchos años, era un servicio que lo normaban los municipios, luego lo empezó a normar el gobierno estatal. Cuando empezó a crecer más la metrópoli, como ustedes saben, la zona metropolitana de Monterrey tiene un problema muy grande, somos un caso de estudio y un caso, pero de estudio negativo, de lo que no deben de hacer las ciudades. Somos un caso de estudio de crecimiento desordenado horizontal, donde hemos estado creciendo muchísimo hacia los lados, o sea, en extensión territorial, bajando la densidad de las personas, o sea, que viven por cada hectárea, y por tanto, con muchas demandas también de transporte. Entonces, imagínense ese fenómeno, ¿no? Donde puedes estudiar aquí en San Nicolás, pero vivir en Santiago, ¿no? Y tienes que, o en Juárez, y tienes que trasladarte en transporte público. Lo que ha sucedido es que las rutas se han hecho muy largas, con poca gente, ¿no? Entonces, los permisionarios pues tienen que cumplir ciertos estándares de permiso para mantener el permiso de poder otorgar el servicio de esta ruta, donde tienen que tener unidades nuevas, donde aquí, por ejemplo, o sea, tienen ciertos años que estar operando, que tienen de preferencia que sean de gas, que tengan internet, que tengan clima. Entonces se pusieron estándares muy altos de servicio en las rutas urbanas, no estoy hablando de las que están fuera de la zona metropolitana. Las tarifas están efectivamente reguladas por un Consejo Estatal de Transporte, donde ellos proponen en sí, hacen los estudios de rutas y de las tarifas, y al final el gobernador decide si se otorgan los aumentos o no. Ahora bien, ustedes dicen, pues hasta eso todo parece muy, digamos... Yo te diría, como la percepción es, parece que el gobierno del estado no está haciendo lo suficiente como para que el servicio sí esté a la calidad que como usuarios y como acreedores de un derecho humano a la movilidad merecemos. Lo que pasa es que son muchos factores. O sea, por un lado, tienes a un consejo que debería de estar representado por personas técnicas, por los mismos permisionarios, que continuamente están revisando las rutas para ver dónde se necesitan y ahí intervenirlas e irlas cambiando de acuerdo a las necesidades de la población, porque estamos creciendo, ¿verdad? Ellos como muy reactivos a esta realidad que vamos creciendo como mancha urbana. Se necesita dar el servicio. Tenemos este problema que no tiene que ver con el Consejo Estatal, que tiene que ver más bien con los municipios que van otorgando permisos de nuevos fraccionamientos y que va creciendo cada vez más la mancha urbana, y el permisionario tiene que poner una ruta de transporte, haya poquita gente o no. Entonces eso es muy importante, porque una ruta larga, además de que no nos conviene a nosotros como ciudadanos, porque vas a pasar 2 horas en el camión, lentísimo. Señal de ineficiencia. Es ineficiente, pero también no le conviene al transportista, porque estás trasladando a 3 personas. O sea, en hora no pico, tienes que dar el permiso aunque vayan 10 personas en el camión. Hay colonias en las que se suben 30 personas y tienes que dar el servicio. Lo que está pasando es que los permisionarios de repente bajan el número de unidades, bajan la frecuencia con la que pasan, porque pues son tan poquitas personas, y eso a su vez desincentiva que las personas se suban, prefieren agarrar un taxi, digamos, por medio de digamos ahora con las tecnologías de las redes, ¿no? No quiero decir alguna marca, y oye, se juntan 2 o 3 y oye, me sale mejor trasladarme en un servicio de taxi que utilizar el camión. Entonces, ¿qué está sucediendo? Sí le están perdiendo algunas rutas, sí hay un problema de ineficiencia en el trazo de las rutas, y algo que han dicho tanto expertos como los mismos comisionarios es que el gobierno del estado
a través de la Agencia Estatal del Transporte, a través del Consejo Estatal del Transporte, han otorgado permisos de rutas donde se empalman inclusive permisionarios, donde todos pasan por el centro, en lugar de reordenar las rutas, y lo que ha hecho es que algunas rutas sí son costeables, sí están generando ingresos, y otras la están perdiendo, porque hay un estándar de servicio donde te dicen que tienes que tener rutas con ciertas características, que tienen que estar nuevas, con una frecuencia de paso, y no hay gente que se suba. Entonces, sí es cierto que están en una situación grave, sí creo que desde el gobierno estatal se puede hacer mucho reordenando las rutas, y algo que decía, que a lo mejor no quedó muy claro, pero entre líneas lo dijo el doctor López, es que aumentar la tarifa te trae un efecto contrario al que desean los transportistas. Claro. Que es aumentar la demanda. Aumentas el costo de la tarifa, Sí, desincentivas que... y al contrario, o sea, ya menos gente se va a querer subir al camión. Les va a convenir más agarrar así una decimal, que es un Uber, un Cabify, un Didi, que subirse al camión. Y entonces es un efecto contrario. No, y eso es si tienen la opción de agarrar un Uber o un Taxify o lo que sea. O sea, hay personas que digo, sin tener ninguna alternativa más que irse en camión, pues ¿qué haces? No, O pero caminan sí, o toman pero sí una se organizan. bicicleta, ¿no? Ah, bueno, ok, Ah, bueno, entiendo esas organizan. dinámicas. Sí, si ustedes, perdónenme, o sea, si ustedes le preguntan a las personas que están en paradas de camiones así en el centro, que de repente se suben a un taxi, o sea, estamos hablando de personas que inclusive que trabajan como asistentes domésticas, que se organizan 2 o 3 y prefieren pagar un taxi para que los lleve a un traslado, a esperar al camión que se va a tardar una hora y media. O que va a pasar y van a pasar 3 llenos, y que eso en la Alameda Sí. es típico. Entonces, definitivamente, digo, pensando también en lo que nos decía Moisés, ¿no? Que la situación actual de alzas o de mantener el precio estable por tanto tiempo nos está llevando a un punto crítico en donde pareciera que es, pues, inevitable, por un lado. Sí, porque hay perdón que te interrumpa ahí, hay unas cosas que no mencionó Moisés, o sea, sí no se subió en 3 años, hubo un aumento desproporcionado de las gasolinas, del diésel, de los insumos, de los gastos de los mismos permisionarios, hubo un aumento inclusive de las tasas de interés. Ellos sacan las unidades a préstamo, digamos, financiadas, entonces sí han aumentado sus costos de operación, o sea, sí va a aumentar, digamos, es más caro, pero el servicio es tan malo, Exacto. Sí. es tan malo porque son horas, la frecuencia de paso es terrible, es variable, y no tienes certeza a la hora que vas a llegar, no lo consideras ni siquiera como alternativa real para moverte. Y eso es lo que te iba a mencionar, o sea, al final de la cuentas el usuario viendo este escenario en el que en el día a día pues sufre el servicio de transporte público en vez de utilizarlo a su beneficio, digamos, como que a su pesar lo tiene que usar. Sí. Pues obviamente cualquier alza parece pues una grosería, ¿no? O sea, parece como una burla por parte de digamos, las personas que brindan el servicio y, digamos, el gobierno por no cumplir una especie de función de protección. Porque además, o sea, bueno, yo creo que los estándares altísimos de los que hablamos para que se les otorgue la licencia no se notan, entonces pues al final termina siendo incluso un tema de infraestructura, entonces no Sí, sé. bueno, lo que pasa es de que siento yo que cuando se toman decisiones así políticas malas, siempre se busca al culpable, al malo, ¿ok? Entonces imagínense, yo recuerdo que hace unos años aquí en Monterrey, los permisionarios pagaban publicidad donde se daban los anuncios de las unidades nuevas, donde se daban los banderazos de las unidades nuevas de tal ruta. Y es lo primero que ellos cortaron de sus presupuestos cuando empezaron a tener problemas económicos, cuando veían que no podían sostener las frecuencias de paso y las rutas con tan poca gente subiéndose a los camiones, sobre todo en horario pico. Entonces, hay una percepción de que el servicio es muy malo, o sea, de que las rutas, los camiones están muy mal. En realidad no es tan malo, o sea, la mayoría de las rutas sí cumplen con los estándares de las unidades. El servicio es muy malo porque han quitado unidades y las frecuencias de paso se han hecho más largas, entonces no hay en sí una certeza que nos vas a llegar, y en hora pico es prácticamente imposible poderte subir bien a un camión. Entonces, yo creo que es una cuestión de que se le ha puesto al permisionario como el malo, cuando en realidad ellos en cierta forma sí están bajo el control del gobierno estatal. O sea, si ellos tienen un problema, digamos, no cumplen con un estándar de permiso, o tienen un problema con alguno de los líderes del gobierno estatal, o sea, sufren las consecuencias. Y